Este video va a ser sobre cardinalidad, es decir, la cantidad de elementos distintos que tiene un conjunto A. Eso quiere decir, por ejemplo, que si A es el conjunto 1, 2, 2, 3, entonces la cardinalidad de A, como el 2 está repetido, en realidad puedo quitar 1, entonces tiene 3 elementos. Entonces necesito que vean la diferencia entre cuando usamos la letra asignada, que lo que estamos es denotando el conjunto, y cuando usamos la letra con este, digamos, valor absoluto, que lo que quiere decir es el tamaño de algo, igual se usa para, ¿verdad? En números, digamos, esto lo que nos quiere decir es la distancia que está el número del cero. Entonces es una medida de qué distancia estamos del cero. Cuando lo hacemos como una resta entre dos números, entonces lo que estamos diciendo es cuál es la distancia o la medida que hay entre los dos números. ¿Sí? Cuando lo hacemos en conjunto, estamos diciendo cuántos elementos tiene. También se va a trabajar, ustedes en cálculo de álgebra lineal lo trabajan en matrices. Y lo que quiere decir es cuál es la medida de la transformación que genera la matriz. Y lo trabajamos también en números complejos, que lo que quiere decir es cuál es la distancia de un número complejo, que se puede expresar en 2D, al centro. Esta distancia también, si este es el número complejo z, entonces esta distancia que hay del origen a z es esta misma notación. ¿Okay? Entonces, les digo esto porque la notación pues, se repite varias veces en matemática en distintos contextos. Lo que quiero que tengan en cuenta es que esta forma de cardinalidad, de preguntar cuántos elementos, es distinto al conjunto como tal, y entonces ocupo que lo diferencien bien. Aquí están las reglas básicas. Voy a empezar con las más o menos más sencillas, que son estas dos de abajo. ¿Okay? Entonces, acordémonos que el producto cruz, de hecho ya lo habíamos definido así para saber si estábamos bien, ¿verdad? Estoy pensando en esto. Entonces tenemos el conjunto A, digamos que tenemos 1, 2, 3, como habíamos dicho, y tenemos el conjunto B, digamos que tenemos A y B. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es emparejar 1 con A, 1 con B, 2 con A, 2 con B, 3 con A, 3 con B. Todas estas combinaciones posibles, pues son para cada uno de los elementos de A, tengo dos elementos de B. Entonces, por eso, todas las posibles combinaciones entre dos conjuntos es 6 en este caso. ¿Okay? Con orden, ¿verdad? Primero el elemento de A y el elemento de B. Entonces, vean que la fórmula es muy sencilla. Básicamente, un producto de conjuntos, ¿verdad? La operación producto de conjuntos se vuelve en un producto de la cantidad de elementos que tiene cada conjunto. La notación para el producto potencia, incluso acuérdense que lo hemos visto, entonces vean la diferencia entre decir 2 a la A y 2 a la A. Esto es equivalente al conjunto potencia de A, ¿verdad? Y esto es una operación de números, porque cuando le ponemos este valor absoluto al conjunto, lo estamos convirtiendo esta información en un número, ¿verdad? Repito, A es el conjunto y A es la cantidad de elementos del conjunto, así que esto es un número. Entonces, 2 a la A es el conjunto potencia y 2 a la cantidad de elementos de A es un número, y este valor de hecho ya lo habíamos trabajado, ¿se acuerdan? Cuando habíamos dicho, por ejemplo, que A, vamos a ponerlo aquí abajo, que es el conjunto 1, 2, 3 y queremos sacar el conjunto potencia, pues habíamos hecho toda la enumeración, no sé si recuerdan, pero que era entonces el conjunto potencia de A tiene 2 a la 3 elementos porque A tiene 3 elementos. Entonces el 2 es fijo, siempre va a ser la base, y el exponente va a ser la cantidad de elementos de A, que eso es lo que estamos diciendo en esta expresión, la cantidad de elementos de A. ¿Ok?
Vamos a hacer ahora esta que está aquí, la diferencia entre dos conjuntos. Entonces, aquí tenemos A y aquí tenemos B, y nos piden calcular la cantidad de elementos de este conjunto, que es A menos B. Ese es el conjunto A menos B y nos piden decir, ok, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A menos B? Entonces vean que aquí hay algo importante que notar. A la cantidad de conjuntos de A, yo no le estoy quitando todos los elementos de B. Estos elementos de B no se los puedo quitar. ¿Ok? Porque no están en A. Acuérdense que en A solo le quito los elementos que tienen en común. O sea, estos que están acá. Vamos a ponerle otro color. Estos que están acá son los elementos que le quitamos al conjunto A. ¿Y esos elementos cuáles son? Pues esos elementos son los que tienen en común, o sea, los que le puedo quitar a A y que están en B. Me está diciendo, quítele los elementos de B. Perfecto, voy a quitar los elementos de B que también están en A, porque si no, no le puedo quitar. Entonces, vean que esto es importantísimo en este caso. Quitamos esto. No puedo quitar estos de acá, porque no están en este conjunto. Entonces, por eso es que no los quitamos. Muy bien. Entonces, tenemos esto. Vean lo importante que es esta fórmula. Cuando hago A menos B, no es que a A le estoy quitando los de B, porque no todos los de B están en A. A le estoy quitando los que están en B, que están en A y son los que puedo quitar. ¿Okay? Entonces, ocupo que se aprendan esta de memoria, porque esta es importantísima. Para este examen yo creo que ya no hay fórmulas, ¿ok? Ya estas formulillas sí las tienen que ir aprendiendo. Muy bien. Entonces, vamos ahora con la fórmula de las más importantes. Esta fórmula se llama inclusión, exclusión. La vamos a volver a ver en prueba. Por eso es importante que la conozcan. Entonces tenemos el conjunto A, el conjunto B. Y queremos saber cuántos elementos tengo en total. Todos estos. ¿Okay? Quiero contar los elementos que hay cuando uno los conjuntos A y B. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente. El problema que tenemos, vamos a hacerlo así. Vamos a... Tal vez pueda usar esto. Vamos a marcar este conjunto por acá. ¿Ok? A ver, marcamos este conjunto por acá. Vamos a marcar este conjunto por acá. Vamos a decir quién es cada uno, ¿les parece? Entonces, si se dan cuenta, este conjunto de acá sería A menos la intersección de A con B, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Al conjunto A le estoy quitando la intersección. Esto que está aquí sería la intersección de A con B. Y esto que está aquí sería B menos también la intersección de A con B, ¿verdad? Que sería menos el conjunto azul. ¿Se dan cuenta de esos? A menos la intersección y B menos la intersección. Entonces, si se dan cuenta, cuando calculamos esto, lo que estoy haciendo es sumando estos tres conjuntos. Es decir, estoy sumando A menos la intersección más la intersección más B menos la intersección. Ok.
Pero interesantemente aquí tengo una intersección que se resta y aquí tengo una intersección que se suma. Entonces vamos a cancelarlas porque son la misma cantidad de elementos. Estoy sumando y quitando lo mismo. Y entonces venimos con la superfórmula. Vamos a ponerla más gruesita, es importante. La fórmula de inclusión-exclusión es: tome los elementos de A, tome los elementos de B. Entonces, si se dan cuenta, con eso, este conjunto de acá lo estoy sumando dos veces, porque lo estoy sumando con A y lo estoy sumando con B, lo estoy contando doble. Pero no lo puedo quitar dos veces. Si se dan cuenta, aquí me quedó una vez, porque sí lo tengo que incluir. ¿Okay? Entonces, solo lo quito una vez. Lo cuento con A, lo cuento con B, lo estoy contando dos veces, pero sí tengo que contar los elementos que están ahí porque sí pertenecen a la unión. Entonces, como lo estoy contando doble, lo quito una vez. ¿Okay? Por eso es. Entonces, esa es la forma de ver esto y esta fórmula es importantísima. Ups, eso. ¿Okay? Esa sería una forma de contar la unión. Vamos a ver qué otra formulilla está por ahí. Ya vimos la unión, que es muy importante, vimos la diferencia. Nos falta la diferencia simétrica, pero bueno, esto es una fórmula que depende de las otras dos. De hecho, mucha gente lo resolvió así en la prueba donde hicimos esto. El producto cruz, el conjunto potencia, y esto es la fórmula de inclusión-exclusión cuando tenemos tres conjuntos. En general, cuando aumentamos la cantidad de conjuntos, la fórmula cada vez se complica más. ¿Okay? Entonces, vamos a volver a repasar un poquito de cosas. No era este, vamos a ver. Este. Entonces, cuando tenemos tres conjuntos, ¿qué pasa con tres conjuntos? Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C. Digamos que aquí tenemos U, V, W, X, Y, Z y me faltó una letra. Digamos que es la T. No, la S. Okay. Entonces, ¿cuál es el problema de la inclusión-exclusión en tres conjuntos? Sumamos A, obviamente, tengo que sumar B. Vamos a poner la fórmula. Quiero contar todos los elementos que hay en esta unión. Entonces, obviamente tengo que sumar los de A, porque A es el único que tiene, por ejemplo, los de U. Tengo que sumar B, porque son los únicos que tienen W. Y tengo que sumar C, porque son los únicos que tienen S. ¿Verdad? Entonces, estoy sumando estos conjuntos. ¿A qué es equivalente esta suma? Bueno, estamos sumando U, que son los de A. Los de A serían U más V más X más Y. Estos serían los de A. Luego habría que sumarle los de B, que sería V más Y más W más Z. Y estamos sumando los de C, que sería X más Y más Z más S. Pero vean que yo no puedo tener letras repetidas. Y si se dan cuenta, por ejemplo, tengo la V dos veces. Y eso no puede pasar porque estoy sumando la misma gente el doble. Entonces tenemos que quitar. Entonces probemos a quitar por acá las intersecciones como hicimos la vez pasada. Entonces quitamos la intersección de A con B. Quitamos la intersección de A con C. Y quitamos la intersección de B con C porque probablemente estamos contando doble. Entonces, ¿qué sería quitar la intersección de A con B? De A con B tenemos que quitar V y tenemos que quitar una Y. Solo una estamos quitando, ¿verdad? La intersección de A con C, ¿qué deberíamos de quitar con la intersección de A con C? X y Y. Entonces quitamos esta X y quitamos esta Y. Y nos falta quitar la intersección B con C, que sería quitar Y
y quitar Z. Entonces vamos a ver con qué nos quedamos. Nos tenemos que quedar con cada una de esas 7 letras una vez. U, ahí está, V, W, X, nos falta la Y, Z y S. Entonces vean que tenemos 6 de las 7 letras, nos falta la Y, esta que está acá. ¿Okay? Esa es la que nos hace falta. ¿Y quién es esa? Pues resulta que esa letra es justamente la intersección de A con B con C. Okay. Entonces, si ven un patrón, igual no lo ocupamos para ahora, pero el patrón es, agarramos todos los de 1, quitamos todos los de 2, luego sumamos todos los de 3, quitamos los de 4, sumamos los de 5, así iríamos si fuera más cantidad de conjuntos. Pero ya con 3 ya es poco probable que entren 3, pero la de 2 sí es muy importante. Nada más quería darles a entender cómo se obtiene esta fórmula. Ok, lo segundo que quiero. Vean que no tenemos fórmulas para la intersección y vamos a tener que ocupar a veces calcular la intersección. Pero les estoy mintiendo, en realidad sí tenemos fórmulas para intersección, dependiendo de cuál nos convenga. Tenemos 2 fórmulas para la intersección que ya las vimos. Vamos con la primera. Dijimos que la unión era A, B, menos la intersección de A con B. ¿Ok? Eso quiere decir que de ahí puedo despejar la intersección. Puedo pasar esto que es un número y estar restando, lo puedo pasar a sumar al otro lado. Es decir, que me quede la intersección de A con B es A más B menos la unión de A con B. Vean que esto no se lo deberían de aprender. Es solamente aplicar esta fórmula y pasar a sumar este que está restando y este que está positivo lo paso a restar. Esta es menos usual que la que sigue, ¿okay? Esta es poco usual en los ejercicios que vienen a continuación. Por lo general, la otra fórmula donde tenemos una intersección es la siguiente, que es A menos B. En A menos B tenemos A menos la intersección de A con B, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. A A, quitarle los elementos de B que tengo en común con A, los que le puedo quitar. Pero nuevamente vean que aquí tengo una fórmula de intersección. Y entonces de aquí igual puedo pasar la intersección al lado izquierdo, positivo. Y paso la resta al otro lado. Entonces, tengo 2 fórmulas para la intersección. Por lo general, en los ejercicios, esta es la que usamos si es que no tenemos una intersección por ahí y nos dicen quién es A menos B. ¿Okay? Por lo general. Pero tenemos también la fórmula de arriba. Entonces tenemos 2 fórmulas de donde podemos sacar la intersección. Igual pues tenemos esta formulilla, ¿verdad? Que es la de la diferencia simétrica que no hemos hablado, pero que es básicamente la unión menos la intersección. Esta es un poquito aburrida, ¿verdad? Porque la unión sería A más B menos la intersección y menos la intersección, ¿verdad? Vean que este sale de aquí, de la fórmula, y este es este. Entonces, básicamente lo que hacemos es restar 2 veces la intersección acá. A más B menos 2 veces la intersección de A con B. Vean que estas cosas las puedo sumar y restar, porque acuérdense, esto no es un paréntesis, es un valor absoluto, son números. Aquí estamos trabajando con números y tienen que aprender a no mezclar números, que es esto, con un conjunto, que es esto, ¿verdad? Son cosas distintas. La relación que tienen es que esto es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Pero el de la izquierda, esto es un número y esto que está aquí es un conjunto. Okay. Muy bien, entonces vamos con ejemplos. Voy a empezar con estos. No voy a resolver esto porque no estamos pidiendo cardinalidad ahí. Voy a empezar con este, aunque no creo que ponga este tipo de ejercicios, sino los que vienen un poquito más adelante, pero es para tener una idea. Entonces vean que en este caso me están dando, no es un ejercicio sencillo, estamos empezando
extraño, ¿verdad? Estamos empezando, digamos que el feíto. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que nos dan? Tengo cuántos elementos hay en la diferencia simétrica. 1, 2, 3, 4, 5. Nunca nos van a poner elementos repetidos, ¿verdad? Entonces tengo 5. ¿Cuántos elementos tengo en la intersección? Dice que son 3. ¿Y cuántos elementos tiene C? Que también son 3. Ups, esto no va como valor absoluto. Entonces, esta es la información que me dan en el ejercicio y con esa información tengo que determinar esto que está aquí. ¿Okay? Entonces, vean que esto de adentro es un conjunto, pero tenemos reglas para separar los conjuntos en cantidad de fórmulas, para no tener que calcular todo este conjunto, sino ir calculando pedacitos y poder calcular fórmulas. Entonces, lo primero es que tengo un producto de conjuntos que puedo separar en un producto de cantidades de elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el producto de conjuntos? Bueno, pues la cantidad de elementos del primero multiplicado por la cantidad de elementos del segundo. Esto ya lo vimos. Y aquí, como es una cardinalidad de un producto potencia, sabemos que es 2 a la cantidad de elementos que tenga A unión B multiplicado por 2 a la cantidad de elementos que tenga el conjunto C. El conjunto C ya sabemos que tiene 3 elementos, así que ya sabemos que va un 3. Lo que nos falta es averiguar cuántos elementos tiene la unión porque no nos la dan. Nos dan la diferencia simétrica y la intersección. Pero la cantidad de elementos de la diferencia simétrica es la cantidad de elementos de la unión menos la cantidad de elementos de la intersección. Esto nos dice que son 5. Esto no sabemos cuánto es y estos son 3. Entonces, obviamente pasando el 3 a sumar al otro lado o pensando a qué número le resto 3 y le da 5, pues obviamente esto es 8, ¿verdad? Esos son los elementos de la unión. Entonces, esto nos quedaría 2 a la 8 multiplicado por 2 a la 3. Conservo la base, sumo los exponentes, ¿verdad? Porque las bases son iguales. Esto es 2 a la 11. Y esto sería 2048, obviamente. Eso es porque todo estudiante de computación tiene que saber que 2 a la 10 es 1024, ¿verdad? Porque ahí sale la cantidad de kilobits, por eso kilobits son 1024 bits, porque es el número más cercano a 1000. Entonces, esta potencia es una potencia muy importante en computación, que es 2 a la 10. De ahí sale la palabra kilo. ¿Ok? Entonces, pues 2 a la 11 sería 2 a la 10 por 2. Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, 1024 por 2, pues es 2048. Esa sería la respuesta. Si el número es demasiado grande, lo pueden dejar así, como una potencia de 2 o como un producto si fuera muy grande. Y si no, prefiero que lo escriban, ¿verdad? Sus calculadoras siempre lo pueden escribir, pero si les empiezan a sacar decimales, entonces no, tienen que escribirlo como número entero. Estamos hablando de cantidad de elementos. Muy bien, un ejercicio parecido. Entonces, en este caso, para resolver, tenemos la cantidad de elementos de A, que serían 5, la cantidad de elementos de B, que serían 4, y la cantidad de elementos de C, que serían 3. ¿Ok? Entonces, con esa información, otra vez, un producto de potencias. Entonces, de hecho, ya lo tenemos hecho. Si se dan cuenta, es exactamente la misma pregunta, ¿verdad? Acá. Es exactamente la misma pregunta, nada más que la información que nos dan es distinta. Y entonces, aquí sí vamos a ocupar cosas de calcular. Ahorita vamos a ver. Entonces, podemos separar ese producto, ¿verdad? Que esta es la operación que hay afuera. Así. Y esto es 2 a la cantidad de elementos que tengamos la unión por 2 a la cantidad de elementos que tiene el conjunto C, que son 3. Bueno, mejor pongamos la fórmula, ahorita ponemos el número. Ok, aquí la unión de A con B lo podemos calcular. A ver cuánto nos queda.
o podemos calcular la intersección. Así que mentalmente voy a calcular cuántos elementos. No, calculemos la intersección de aquí. Aquí sí ocupamos calcular o la unión o la intersección para saber cuántos elementos hay aquí. Voy a calcular la intersección como para hacerlo de práctica. Entonces, ¿qué elementos tienen en común? Perdón. Voy a calcular la intersección. ¿Qué elementos tenemos en común? El 3 y el 9, nada más, ¿verdad? No tiene el 2, no tiene el 4. El 3 y el 9. Eso es la intersección. Es decir, con eso sabemos que la intersección tiene 2 elementos. Y ahora sí, con eso podemos calcular cuántos elementos hay en la unión, aunque igual podríamos calcular la unión y verificarlo, ¿verdad? Pero entonces la unión tendría la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B menos la intersección. La fórmula de inclusión y exclusión que se tienen que aprender de memoria. 5, 4, menos 2. Entonces esto sería 7. Entonces en este caso nos quedaría 2 a la 7 por 2 a la 3. Conservamos base, sumamos exponente y esto es 1024. Porque todos tienen que saber cuánto es 2 a la 10. ¿Ok? Muy bien. Entonces es poco usual que nos den la cantidad, los elementos de los conjuntos. En este caso se está dando porque estamos combinando dos preguntas. Una es de calcular conjuntos y otra es calcular cardinalidad. Pero si solo nos preguntan por cardinalidad, entonces no hace falta decir cuáles son los conjuntos, solamente hace falta decir cardinalidades de gente. ¿Okay? Eso es todo. Entonces vean que en estos ejercicios en realidad son ejercicios un poco de razonamiento aritmético. No nos interesan los conjuntos como tal, sino cuántos elementos distintos tiene cada conjunto. Entonces, lo que nos piden es calcular partes de B, producto cruz, paréntesis, con la unión de A con B. Esto. ¿Cuál es la operación que está más afuera? Es esta, ¿verdad? Entonces, esta la puedo separar. Entonces, sería partes de B, la cantidad de elementos de parte de B, multiplicado por la cantidad de elementos de la unión. ¿Ok? Y aquí está interesante, básicamente. Bueno, esto sería partes de B es 2 a la cantidad de elementos que tiene B por la cantidad de elementos de la unión, que usando la fórmula sería la cantidad de elementos de A, más la cantidad de elementos de B, menos la cantidad de elementos que tenemos en la intersección. Okay. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cuántos elementos tiene A. Okay, tenemos este. Pero no tenemos cuántos elementos tiene B. Aunque sí tenemos la cantidad de elementos de la intersección. Entonces vamos a ver, nos dan esta otra fórmula. Nos dicen que la cantidad de elementos de B menos A es de 16. Con estas fórmulas que tenemos, parece usual o parece obvio pensar que así vamos a poder calcular este valor que es el que nos falta aquí para poder calcular la fórmula. O sea, con esto deberíamos de pensar cómo calcular la cantidad de elementos que tiene B y ese es el objetivo. Para eso fue que vimos inferencias y analizar siempre cuál era el objetivo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo ahora? Ver cuántos elementos tengo en B, porque ya tengo cuántos elementos de A, cuántos elementos hay en la intersección. Entonces, este es mi objetivo. Vamos a usar las fórmulas al revés. Entonces, sabemos que esto es 2 a la cantidad de elementos de B menos A es 16, no es 2 a la 16. Vean que la igualdad no la estoy cambiando. El lado derecho es 16 y el lado izquierdo estoy escribiendo o reescribiendo esta fórmula como esta. Pero 16 es lo mismo que 2 a la 4. Eso quiere decir que si 2 a la B menos A es lo mismo que 2 a la 4, ¿verdad? Para eso llevaron mate general y vieron ecuaciones exponenciales. Sabemos que es porque el exponente pues es 4. ¿Verdad? Entonces, 2 elevado a la ¿qué número me da 16? Pues 2 elevado a la 4. Y tenemos alguna fórmula, supongo, para B menos A. Sí,
B menos la intersección de los dos conjuntos para los cuales estamos haciendo la resta. Este siempre va de primero y la intersección de ellos pues es el segundo. No importa el orden, acuérdense que la intersección es conmutativa. Entonces yo por una cuestión de orden alfabético lo pongo así nada más. Y esto tiene que ser 4 porque es lo que ya sabemos. Vean que no tenemos B, recordémonos que B es lo que estamos buscando, pero sí tenemos quién es la intersección. Entonces sabemos que la intersección de A con B nos dice que tiene dos elementos. Entonces, ¿qué valor le quitamos 2 y nos queda 4? Pasamos el 2 al otro lado a sumar si quieren y nos queda que B tiene 6 elementos. Entonces, con eso ya podemos terminar y hacer 2 a la 6 multiplicado por la cantidad de elementos de una unión, que es la cantidad de elementos de A, más la cantidad de elementos de B, menos la cantidad de elementos de la intersección de A con B, que sería 2. Entonces esto sería 2 a la 6 por 9. Entonces sería 64 por 9. Bueno, por dicho, ustedes tienen calculadora. Creo que por ahí tengo una mano, pero vamos a ver si puedo hacer esto mentalmente. Serían 640, 580, me parece que es algo así como 576. Suena posible que sea 576. Nada más déjenme verificar. Sí. Ok. Siguiente ejemplo. Vean que aquí no viene con el valor absoluto, pero es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando la cardinalidad, es decir, la cantidad de elementos de ese conjunto. Entonces, lo que nos piden calcular es esto. Okay. Entonces, como tenemos productos cruz, que ni siquiera hemos hecho, ¿verdad? Nosotros una cosa con 3 conjuntos de producto cruz. Pero bueno, parece obvio suponer que sería la cardinalidad de este multiplicado por la cardinalidad de la unión multiplicado por la cardinalidad de la unión. Y espero que no se les olvide poner paréntesis ahora que apliquemos fórmulas, ¿ok? Entonces, en este caso no hace falta paréntesis, es 2 elevado a intersección B. Aquí, a menos que tengamos la cantidad de elementos de A unión con D, cosa que no tenemos, entonces tenemos que calcular A más D menos la intersección de A con D. Y aquí no tenemos que calcular nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos la unión de A con B, ya sabemos que son 5 elementos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Igual que en inferencias, analizar siempre a dónde queremos llegar. Ok, necesitamos calcular la intersección de A con B. Tenemos A y nos falta calcular cuántos elementos tenemos con D. ¿La intersección de A con D la tenemos? No, también necesito calcular la intersección de A con D. Y la unión de estas sí la tenemos. ¿Okay? Entonces ocupo estos 3. Ya tengo A, ya tengo... No, tengo A y tengo A unión B. Me hace falta calcular la intersección de A con B, la intersección de A con D y cuántos elementos tiene D. Entonces, si se dan cuenta... Aquí tenemos un partes. Esto nos gusta o les gusta, no sé, ponerlo en el ejercicio. 2 a la cantidad de elementos de D es 8. ¿Qué número elevado? 2 elevado a la cual número da 8? A la 3. Entonces ya sabemos que D tiene 3 elementos. ¿Okay? Listo, ya tenemos uno de los objetivos. Ocupamos la intersección de A con D. Ok, perdón que no siga orden. Vamos a trabajar aquí, la tenemos probablemente. Entonces tenemos que
A menos D. Recuerdan, siempre que tengamos intersección, buscamos una diferencia o una unión. En ese orden. Primero la diferencia, y si no vemos diferencia, tiene que haber una unión. A menos D es A menos la intersección de A con D. Y ya sabemos que esto tiene dos elementos. Ya sabemos que A tiene 4 elementos. Entonces, este valor que está aquí tendría que ser 2 también. 4 menos 2 da 2. O pasamos, bueno, sí, más fácil. Entonces, la intersección de A con D son 2 elementos. Entonces ya tenemos que D tiene 3, que la intersección tiene 2 elementos y nos falta la intersección de A con B. No tengo una resta de A con B, pero sí tengo la unión, que era la otra posibilidad, ¿se acuerdan? La unión de A con B, que sí la conozco, es A más B menos la intersección. ¿Por qué estoy aplicando la fórmula si ya tengo la unión? Porque quiero averiguar la intersección. Entonces la unión de A con B son 5 elementos. A tiene 4, B tiene 2, así que esta intersección tiene que ser 1. ¿Verdad? 4 más 2, 6, le quito 1, me da 5. Entonces ya tenemos que la intersección vale 1. Y ahora sí terminamos. Entonces esto nos queda 2 elevado a la intersección, que es 1 por la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de D menos la cantidad de elementos de la intersección multiplicado por la cantidad de elementos de A unión B. 2 por 5 por 5 y esto nos da 50. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Fíjense a ver si tienen dudas. Este ejercicio viene con algo interesante. Y es que nos dice que A y C son disjuntos. Entonces puede decir que son disjuntos o puede venir como acá que nos están dando la intersección. ¿Eso qué quiere decir que son disjuntos? Que la intersección es vacía. Como cardinalidad esto se escribe así, ¿verdad? O sea que la intersección no tiene nada en común. Y como dibujo lo que estamos diciendo es que aquí tengo A y aquí tengo C. Están separados completamente. Entonces, cuando tengo dos conjuntos disjuntos, aplicando la fórmula de la unión de A con C, es decir, A más C menos la intersección de A con C, como aquí no tengo elementos, es decir, como esto vale 0, entonces juntar los dos conjuntos que no tienen nada en común es sume A y sume C, pero solo en este caso en que son disjuntos. ¿Okay? Entonces nos están diciendo que A y C son disjuntos, nos están diciendo que B y C son disjuntos también. A tiene 5, bueno, a todo esto. Vamos a escribir qué es lo que nos piden. Entonces nos piden calcule la cardinalidad de partes de B menos A multiplicado, paréntesis, por la unión del conjunto A con B con C. Okay. Podemos aplicar la fórmula larga, pueden devolverse en el video o si la tienen apuntada por ahí. Podemos aplicar la fórmula larga. Pero en este caso, vamos a hacer el ejercicio de hacer el dibujo. Ya teníamos que A y C son disjuntos y que B y C son disjuntos. ¿Cómo se ve eso? Entonces tenemos A y C son disjuntos, B y C son disjuntos. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice el enunciado. Ajá. Entonces aquí tenemos A. C no está pegado ni con A ni con B. Entonces aquí tendríamos A, aquí teníamos B y aquí tendríamos C.
C no tiene nada en común con A, C no tiene nada en común con B, pero obviamente A y B sí están unidos. Entonces vean que aquí viendo esta fórmula debería ser fácil ver que la unión cuando juntamos todos sería A, B, quitamos la intersección de A con B y C, porque está completamente aparte, entonces lo podemos sumar completo porque no tiene nada en común que quitar. En este caso, pues esto, como lo tienen en común, lo tengo que quitar una vez porque cuando cuento A y B estoy contando eso dos veces. Y no está mal contarlo, el problema es que no lo puedo contar doble, entonces por eso lo quito una vez. ¿Ok? Y agarramos C. Entonces ya tenemos en este caso en particular que nos dan esta información, podemos usar esta fórmula, que no siempre es cierta, ¿verdad? Es solamente en este caso que tenemos por acá. Ok, entonces nos piden esto, volvemos a separar partes de B menos A multiplicado por la cardinalidad de esta unión. ¿Ok? Y entonces esto sería 2 a la cantidad de elementos que tenga B menos A multiplicado, porque ya lo hicimos, A más B menos la intersección de A con B, porque estos sí están unidos y solo tenemos que sumar los elementos de C. Ok, entonces lo primero, gente, que tenemos que tener cuidado. Nos dan A menos B, pero ocupamos B menos A y son cosas distintas, ¿verdad? Porque una resta no es conmutativa, igual con los números. Y no tiene sentido decir que B menos A va a dar menos 3, porque obviamente no nos puede dar números negativos. Entonces tenemos que calcular B menos A. Para calcular B menos A ocupamos la intersección de A con B. De todos modos la ocupamos. Entonces igual hay que calcular la intersección. Ocupamos calcular C. Tenemos A. Y eso es todo lo que tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Perdón. Voy a borrar esto que está aquí. Ya hicimos la formulita abajo, que era lo que queríamos. Hablar de los conjuntos disjuntos. Vamos a quitarlo de acá. Y vamos a ver qué tenemos entonces. Muy bien. De partes de C. Vean que aquí ya tenemos quién es A. Vamos a ver qué tenemos más. Tenemos partes de C. Eso quiere decir que 2 a la cantidad de elementos de C va a ser igual a 8. ¿Qué número? Cuando le vamos 2 a la que número nos da 8, pues 3. Entonces ya tenemos la cantidad de elementos de C. Ya tenemos esto de acá. Este de acá. Nos dicen que la cantidad de elementos del producto cruz es 30, pero ya sabemos que eso es la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos de B. Eso es 30. Ya sabemos que A tiene 5 elementos. Así que B tiene que tener 6 elementos. ¿Verdad? Obviamente. Pasamos el 5 a dividir y entonces nos queda 30 entre 5, 6. B tiene 6 elementos. Ok. Ahora nos falta la intersección. La ocupamos dos veces. Vamos a ver de dónde aplicamos la intersección. Bueno, de hecho ya gastamos esta también de aquí. Nos falta esta que está acá. Y ya sabemos que con una resta podemos calcular intersecciones. Ok, no hay problema, perfecto. Entonces, nos dicen que A menos B es igual a 3, pero A menos B es la cantidad de elementos de A menos la cantidad de elementos de la intersección, que ya nos dijeron que era 3. A tiene 5 elementos. Así que la intersección de A con B tiene 2 elementos. ¿Verdad? A 5 le quitamos 2 y nos da 3. Muy bien. Y lo único por acá, vamos a hacerlo con rojo, es que nos falta calcular, y esto es importante, B menos A. No hemos calculado B menos A. Aunque tenga A menos B, no, aunque están relacionados, no hay forma de saber con A menos B cuánto es B menos A. Hay que calcularlo.
Esto es B menos la cantidad de elementos de la intersección de A con B. B ya calculamos que tiene, ¿dónde está B? Sí, ya calculamos que tiene 6 elementos. Y la intersección de A con B lo acabamos de calcular, dijimos que tiene 2, así que son 4. ¿Okay? Entonces, moraleja, si nos dan una resta como A menos B y ocupamos calcular otra resta, tenemos que usar la intersección primero, calcular cuánto es la intersección, para con la intersección poder calcular la otra resta. No hay otra forma. Y no hay forma de saberla, bueno, probablemente sí hay forma, si lo piensan un poco, alguna de saber la relación, pero es básicamente aplicar esta fórmula. Entonces, lo dejamos así. Entonces, esto nos queda 2 elevado a la b menos a, que dijimos, acabamos de calcular que es 4. Los elementos de a, que son 5. Los elementos de b, que son 6. Menos los elementos de la intersección de a con b, que son 2. Más los elementos de c, que son 3. Entonces, esto sería 14 menos 2, 12. 16 por 12. Esto debe ser algo así como 160, 184. ¿Ok? Muy bien. A partir de aquí me parece que ya podrían, si quieren, tratar de resolver ustedes para usar estos como práctica. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos A menos B, A unión B, A. Ok, vamos a ver, vamos a ir poco a poco. Tenemos que calcular esto. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Esta formulita de aquí está interesante. Vamos a hacerlo con cuidado. Esto sería partes de A menos B, ¿verdad? Porque esto es lo que está más afuera. Multiplicado, porque un producto de conjuntos se vuelve un producto de cardinalidades, en esto que sería la intersección de A con B unido con C. Ok. No voy a hacer distributividad, más bien voy a separar la unión, a ver cómo nos queda. Vamos a ver cómo nos queda esto. Entonces, esto nos queda 2 elevado a la A menos B. ¿Sí? Multiplicado. Y aquí vamos a aplicar la fórmula. Vean que tenemos una unión de dos conjuntos, ¿verdad? Esto lo podemos pensar como un conjunto de. Entonces sería el primero más el segundo menos la intersección del primero con el segundo. Pero si se dan cuenta, esta intersección, bueno, yo lo estoy calculando así, no sé si se va a poder. Por asociatividad puedo quitar paréntesis porque tengo intersección afuera y adentro. Ok. Dejémoslo con paréntesis en este caso. Nos dicen que C y la intersección de A con B son disjuntos. Entonces, como C y la intersección de A con B son disjuntos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si yo hago C intersecado con la intersección de A con B, como son disjuntos, no tienen nada en común, esto nos da el conjunto vacío. Quiere decir
que de esta fórmula largota que escribimos, esta cardinalidad como el conjunto dentro del vacío, esto nos da 0. ¿Okay? Entonces nos hace falta calcular A menos B y la intersección de A con B. Obviamente, ¿cuánto es el conjunto C? El conjunto C lo vamos a calcular de primero, está muy fácil. Ya sabemos que 2 a la cantidad de elementos de C nos tiene que dar 8. Vean que nos vuelven a poner esta misma frase. Entonces ya sabemos que C, la cantidad de elementos de C, es igual a 3. ¿Okay? Ya tenemos cuántos elementos tenemos en C. A tiene 5. Entonces, como el producto de A con B son 10, rápidamente sabemos que la cantidad de elementos de B serían 2, ¿verdad? Porque A tiene 5 elementos, 5 por 2, 10. Entonces B tiene 2 elementos. ¿Qué más nos hace falta calcular? Nos dicen la diferencia de A con B tiene 4. O sea, ya tengo este. Aquí son 4. ¿Para qué me dieron la diferencia y la unión? Si me dan A y B. Aquí, para mi gusto, yo no hubiera dado esta información porque no la necesito. ¿Okay? Con A menos B hubiera podido calcular la cantidad de elementos de la intersección. Porque ya sabemos que A menos B, que es 4, es la cantidad de elementos de B menos la cantidad de elementos que hay en la intersección de A con B. Ya nos dijeron que A vale 5, así que la cantidad de elementos de la intersección es 1. ¿Okay? Entonces, ya con eso tendríamos 2 a la diferencia de A menos B, que son 4, multiplicado por la intersección de A con B, más los elementos que tiene C, que son 3, menos los elementos de esa intersección de dos conjuntos que son disjuntos, que da 0. Entonces, esto es 64, ¿verdad? Solo por varas, vamos a ver si es cierto. La intersección de A con B es A más B menos, la unión, perdón, de A con B, menos la intersección. A tiene 5, B tiene 2 y la intersección tiene 1 y esto nos da 6. ¿Sí ven? Esta información era innecesaria porque sin eso yo ya podía calcular la intersección y podía calcular. Entonces no sé por qué lo pusieron de más, pero bueno, ahí está. Vamos con este último ejercicio que nos ponen 2 preguntas. Entonces, vamos a ver si podemos... Aquí tenemos, de aquí sacamos B, ¿verdad? Porque 2 a la 4 da 16. Siempre que tenemos partes de un conjunto y nos dan el valor, entonces pensamos 2 elevado a la que valor nos da la potencia. 2 a la 4 da 16. Entonces ya tenemos cuánto vale B. Como ya tenemos cuánto vale B y tenemos la intersección, ya puedo calcular quién es B menos A. ¿Verdad que lo tenemos por acá? Entonces eso sería B menos la intersección de A con B. Es decir, a 4 le quitamos 3 y eso nos da 1. Y ocupamos la intersección de A con C, que supongo que la obtenemos de aquí. A menos C va a ser igual a la cantidad de elementos de A, menos la cantidad de elementos que tenemos en la intersección, y eso nos da 1. Ya sabemos que A tiene 6 elementos, así que la intersección de A con C tiene que ser 5. Entonces, separando esto, nos quedaría la cantidad de elementos de B menos A multiplicado por la cantidad de elementos de la intersección de A con C. B menos A, acabamos de sacar que tiene un elemento, la intersección de A con C, 5, así que esto da 5. Vamos con el segundo. Esto sería
cuántos elementos tiene partes de A, multiplicado por cuántos elementos tenemos en la intersección de A con B. ¿Okay? Entonces, partes de A. Vamos a empezarlo hacia adentro. Sí, vamos a calcular primero. Bueno, esto sería 2 a la cantidad de elementos que el conjunto que está ahí adentro, multiplicado por la intersección de A con B, que son los que son 3. Pero partes de A es 2 elevado a la cantidad de elementos de A. Entonces esto es 2 elevado a la 6. Primero hay que calcular esto. ¿Okay? Entonces, multiplicado por 3. 4 por 2, 8, 8 por 8, 64. Esto es 2 a la 64 multiplicado por 3. Y esto no hay forma que la calculadora les dé un valor decente, porque es un número demasiado grande, así que se lo va a poner con decimales. Así que hasta aquí llegamos. ¡Ay, no, lo tengo malo! Ese es el problema del paréntesis. Esto, vean que está aquí. Este paréntesis cierra ahí, entonces lo hice mal. Malo. Okay. Esto es una cantidad 2 elevado a la cantidad de elementos que tenga partes de A multiplicado por la cantidad de elementos de la intersección. Esto es 2. Partes de A sería 2 a la 6 por la intersección de A con B, que tiene 3 elementos. Entonces esto sería 2 por 2 a la 6 es 64 por 3. Y entonces nos quedaría todavía peor. 64 por 3, 6 por 3, 18, 3 por 4, 12, 192. 2 a la 192. Esta es la respuesta correcta. ¿Okay? 2 a la 192 y peor, no hay forma que la calculadora les dé un valor con eso porque les da un valor redondeado con potencia o algo. Y no nos interesa. Entonces, estos serían los ejemplos. Muy bien. Importante, vean que me equivoqué porque no me fijé bien dónde cerraba el paréntesis. Lo hice como si hubiera cerrado acá, ¿verdad? Y esto lo tuve malo. Es esto que está aquí, está malo. Entonces después lo volví a hacer bien, que sería este resultado de acá. Muchas gracias por su atención.